Entonces, hay muchas cosas que vamos a ver, muchas sugerencias de distintos equipos de tricología. Yo les voy a contar, por supuesto, qué dicen las guías de tratamiento, pero también un poco de mi experiencia personal en todos estos años. Bien, vamos a hablar en particular del tratamiento, pero revisemos un poco. La alopecia androgenética es una alopecia con etiogenia multifactorial. Se da casi en el 80% de los hombres y aproximadamente en un 50% de las mujeres. Espera, ¿Y Ceci, no, perdóname. Acá hay Sí. un mensaje de Cristina Cardoso que levantó la mano. ¿Es por algún... A ver. ¿Querés comentar algo o algún problema con la comunicación? Cristina Cardoso. Y a mí también me figura, pero... Le ¿No? mando un mensaje. Bueno, dale, seguí. Bien, bueno. Es la causa más frecuente de pérdida de cabello y se da con una reducción progresiva del diámetro y la pigmentación del pelo. En hombres está asociada al síndrome metabólico, a la resistencia a la insulina, tanto en hombres como en mujeres, y a ovario poliquístico en la mujer. Esa asociación la vemos cada vez más frecuentemente. Bueno, las áreas andrógeno dependientes en el hombre y en la mujer van a variar. En la mujer sabemos que es más difusa, que afecta la zona de la corona no de la coronilla, sino donde iría una corona puesta en el medio, tiene esa pérdida difusa de cabello, que ya vamos a ver cómo la vamos a ver con la tricoscopía, y en el hombre vamos a ver una disposición más de tipo Hamilton, como las escalas esas que veíamos antiguamente, donde va a estar más afectada la zona de las entradas y la zona del vértex, ¿sí? Y hay distintos tipos de presentación en el hombre, pero en la mujer las formas más típicas de presentación son las tipo Ludwig, que se pierde la zona central difusamente, suele conservarse la línea de implantación frontal y vamos a tener distintos grados, tipo Ludwig tipo 1, 2 y 3. ¿Sí? Cuanto más afectada esté la zona, vamos a tener un Ludwig más avanzado. Quiero que recordemos las funciones de los andrógenos, ¿sí? Las funciones de los andrógenos en general estaban asociadas al desarrollo y mantenimiento de las glándulas sexuales y caracteres sexuales secundarios masculinos. Está relacionado con la libido, tanto en hombres como en mujeres, con la erección en los hombres, con la función cognitiva, tanto en hombres como en mujeres, la eritropoyesis, en la buena masa ósea, en la masa muscular, y también puede bajar el LDL y aumentar el HDL. Estos son efectos de los andrógenos, ¿sí? En general. ¿Por qué lo traigo esto? Porque cuando hablemos de efectos adversos, quiero que sepamos que en todas este tipo de funciones puede generar efectos adversos, ¿sí? Bien. Recordemos qué sucede con la alopecia por miniaturización o alopecia androgenética. Nosotros tenemos la testosterona o dihidrotestosterona que se une a un receptor que está dentro del citoplasma, genera un complejo proteína y hormona activado, esto va al ARN que está dentro del núcleo, este ARN genera proteínas en particular y estas proteínas van a generar un cuadro progresivo en el folículo piloso y en la glándula sebácea que al fin va a terminar haciendo que el pelo terminal pase a vello y que las glándulas sebáceas aumenten su tamaño. Por eso es muy característico que las personas que tienen alopecia androgenética tengan hiperseborrea también. En la mujer, tanto en la premenopáusica, la seborrea se da más en pacientes que tienen algún síndrome de ovario poliquístico o SAJA, pero generalmente en posmenopáusicas y en los hombres con alopecia androgenética vamos a ver un aumento de la seborrea y esto se da por aumento de la glándula sebácea. Bien, entonces dijimos que esta dihidrotestosterona, que es un andrógeno muy potente, testosterona tiene poder androgénico, pero dihidrotestosterona tiene 5 veces más poder androgénico que la testosterona, o sea, es muy, muy potente, y causa la conversión progresiva del pelo terminal a vello. Pero también tenemos que recordar que
en este ciclado de pasaje progresivo de pelo terminal a vello, acorta los ciclos del pelo. Entonces, esto quiere decir que me va a disminuir el tiempo del anágeno. Es muy característico que el paciente diga, doctora, se me caen los pelos cortitos. ¿Y eso por qué es? Porque generalmente nuestro anágeno solía durar entre 4 a 6 años, ¿sí? Los pacientes que pueden tener el pelo muy largo, ese anágeno les puede durar hasta 10 años puesto en la cabeza. A medida que los andrógenos actúan sobre el receptor, esos ciclos de anágeno largo se empiezan a cortar, y el pelo entra en un ciclaje cada vez más corto, que suele durar hasta 6 meses, y el pelo se va miniaturizando progresivamente. Decimos que se miniaturiza porque disminuye el volumen de la papila dérmica y se genera una reducción de la matriz extracelular y también disminuye el número de células madre. Entonces, si nuestro pelo tenía una cantidad de ciclos para vivir y la dihidrotestosterona está haciendo que esos ciclos sean cada vez más cortos y el pelo cada vez más fino, ese tiempo de vida que tenía ese folículo piloso va a cortarse muchísimo. Por ende, como también le digo a los pacientes, cuanto antes empecemos el tratamiento, más ciclos de pelo voy a estar salvando, ¿sí? Entonces, si tenemos duda de si tratar un paciente que tiene una alopecia androgenética incipiente, a ver cómo evoluciona, lo ideal es actuar apenas vemos los signos mínimos de alopecia androgenética, o sea, más de un 20% de pelos miniaturizados. Lo ideal ya es indicar algún tipo de antiandrógenos para poder salvar la mayor cantidad de pelo que se pueda. La tricoscopía para nosotros es fundamental. ¿Qué vamos a ver en la tricoscopía? Un aumento de los vellos o anisotricosis, una diferencia en el diámetro de los pelos. Esto se da, decimos que más de un 20% en un campo del dermatoscopio, ¿sí? Podemos llegar a ver halos peripilares amarronados. También podemos llegar a ver puntos amarillos en los casos bastante más avanzados. Recordemos que los puntos amarillos no son patognomónicos de la areata, sino que se dan simplemente porque es un folículo vacío que está dilatado y se deposita sebo en su interior. Y vamos a ver unidades foliculares de un solo pelo. Esto es lo que vemos cuando colocamos un dermatoscopio en el cuero cabelludo. Acá tenemos una alopecia androgenética bastante avanzada, donde vemos el tamaño del pelo terminal y también vemos la anisotricosis, la diferencia de los distintos diámetros de los pelos que están también en el mismo campo. Tenemos la presencia de un pelo velloso, de un pelo intermedio, y podemos llegar a tener un patrón en panal de abejas, que eso se da por la exposición al sol, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de la alopecia androgenética? Fundamental para dar un correcto tratamiento. Dentro de los diagnósticos diferenciales a veces más complicados tenemos el efluvio telógeno, sobre todo cuando el efluvio telógeno es crónico, la alopecia fibrosante en patrón, la alopecia areata difusa y la alopecia areata incógnita. En esos casos justifica que hagamos una biopsia. Bien, en el diagnóstico diferencial con efluvio telógeno vamos a ver que en realidad no hay anisotricosis. Cuando ponemos el dermatoscopio no vamos a ver gran variabilidad de los tallos. Sí vamos a ver unidades foliculares simples, sí vamos a ver folículos vacíos, pero no vemos esa anisotricosis, aunque un efluvio telógeno puede coexistir con una alopecia androgenética. Y generalmente el pool test puede ser positivo o positivo leve. Alopecia areata incógnita. En la alopecia areata incógnita es difícil de diagnosticar, realmente difícil de diagnosticar. Generalmente la pérdida del pelo es difusa, no es solamente en zonas andrógeno dependientes. El pool test es bastante positivo, es muy positivo, y la pérdida es difusa. ¿Y qué vamos a ver a la dermatoscopía? Podemos ver cierta anisotricosis, que no es muy marcada, pero vamos a ver presencia de puntos amarillos difusa en toda la cabeza, ¿sí? Y la alopecia areata difusa, que no es la incógnita, sino que es difusa, que son como placas que se van, que
que empieza de manera difusa y son placas que no terminan de tener un borde característico. Esto es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con tricotilomanía, pero vamos a ver los hallazgos típicos de la areata, puntos negros, pelos en signo de exclamación, y siempre presencia de aperturas foliculares, no zonas cicatrizales y generalmente no vemos una gran anisotricosis. Uno de los diagnósticos más importantes que tenemos que hacer en el consultorio es, cuando estamos sentados en el escritorio y vemos al paciente que nos habla, generalmente estamos sentados y decimos, este paciente tiene una alopecia androgenética, pero no demos por sentado esto, debemos levantarnos, ponerle el dermatoscopio en la cabeza, porque estamos viendo cada vez más alopecia en patrón fibrosante. Esto es, tienen un cuadro clínico de alopecia androgenética, pero tienen presencia de alopecia cicatrizal, tipo líquen plano. Hay escama perifolicular, hay ausencia de folículos, hay un signo dermatoscópico nuevo que se llama islas rojas, que son esas zonas eritematosas, tipo eritema profundo, tipo mezclado con zonas lechosas. Eso es típico de la alopecia en patrón femenino, más las escamas peripilares, ¿sí? Entonces, en este caso, el tratamiento va a ser distinto. ¿Por qué? Porque no solo le voy a dar el tratamiento de una alopecia androgenética, sino que le voy a dar un corticoide local asociado. Bien, ¿solicitamos o no solicitamos laboratorio? Yo generalmente, es de buena práctica, solicitar un laboratorio de inicio, donde pido la vitamina D, hierro, ferritina, en el hombre evalúo un síndrome metabólico, cómo está la glucemia, si tiene insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque todos estos cuadros, a veces mejorando el síndrome metabólico, mejorando la insulina resistencia, tenemos una mejoría del cuadro de la alopecia androgenética, ¿sí? También hacemos función hepática y lipídica y pedimos un PSA basal. Y en la mujer también pido vitamina D, hierro, ferritina, función tiroidea y si pienso que tiene un hiperandrogenismo el paciente y es premenopáusica, le pido un laboratorio hormonal, pero solamente si tengo alguna duda muy puntual, no lo pido de rutina a este laboratorio. Bien, ahora nos vamos a meter en el tratamiento. Al paciente le tenemos que explicar que, Nachi, le tenemos que explicar, ahí aparece enfermedad crónica, pero para mí no es una enfermedad, para mí es una condición, ¿sí? Es una condición, o sea, el paciente genéticamente, esperen, el paciente genéticamente viene con esta predisposición genética y yo no tengo manera de curarlo, yo tengo manera de frenar la progresión de la alopecia y mejorar la clínica de su manifestación, ¿sí? Le puedo dar tratamiento, puedo mejorarlo y puedo frenar su progresión, no puedo curarlo. Tenemos que explicarle al paciente que cuanto mayor adherencia tenga al tratamiento, mejores resultados vamos a tener. Que se necesitan tratamientos combinados, que no es solo minoxidil o solo el antiandrógeno, dependiendo de si el antiandrógeno está contraindicado o no, pero cuanto más sumatoria combinación de tratamientos, mejores resultados vamos a tener. Que los efectos del tratamiento se ven de los 6 meses en adelante, hay que aclararle mucho esto al paciente, o sea, le vamos a decir, le vamos a dar la medicación, y los 3 primeros meses no va a haber ningún tipo de cambio en la clínica, recién a partir del 3er mes, si había un efluvio relacionado a este acortamiento de la duración del anágeno, va a empezar a frenar esa caída masiva, y a partir de los 6 meses vamos a empezar a tener más pelo y más grueso. Decimos que el efecto final más importante se ve a los 12 meses, al año, ¿sí? Y después vamos a tener que mantener ese efecto logrado. Tenemos que también comentarle el efecto shedding que va a tener si le vamos a dar el minoxidil para que se quede tranquilo que no le estamos dando una medicación y está perdiendo más el pelo, ¿sí? Entonces, el objetivo del tratamiento es estabilizar y detener la miniaturización y estimular el crecimiento. Los tratamientos que están aprobados por la FDA
son únicamente finasteride 1 miligramo para hombres, dutasteride 0,5 miligramos para hombres en algunos países, no en todos, minoxidil tópico al 2 y al 5% en hombres y en mujeres, y el low level laser therapy. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a utilizar o utilizamos un montón de tratamientos que son off-label. Perdón, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos el esquema o el algoritmo de tratamiento actual de la alopecia androgenética masculina. Esto es un cuadrito que corre por todos lados, que lo hizo el grupo español, en donde nos dice que el tratamiento gold standard de elección para los hombres son, en primer lugar, según el grupo español, dutasteride, 3 veces por semana o todos los días, el finasteride 1 miligramo o el finasteride 1 miligramo todos los días, más minoxidil oral, dosis de 2.5 a 5 miligramos, más menos minoxidil tópico 5%, ¿sí? Este es como el esquema gold standard. Pero hay variaciones. Generalmente en pacientes menores a 18 años podemos dar o finasteride oral o finasteride tópico, tratamos de no dar dutasteride, más menos minoxidil oral y o tópico. En la alopecia androgenética temprana o pacientes temerosos de tratamiento oral, le podemos dar finasteride o minoxidil tópico, más dutasteride oral en dosis bajas, 2 o 3, que son 2 o 3 cápsulas a la semana, y podemos hacer inyecciones con dutasteride. Si tienen baja adherencia al minoxidil tópico, vamos a darle minoxidil oral, y si tiene respuesta insuficiente o baja adherencia a las otras terapias, podemos agregarle plasma rico en plaquetas y el low level laser therapy y microneedling, ¿sí? O todas estas juntas. Podemos agregarle al gold standard, que era lo que dije inicialmente. Mientras que en la mujer, el tratamiento de elección va a ser el minoxidil tópico versus IO minoxidil oral, más fármacos antiandrogénicos. Ojo con los fármacos antiandrogénicos, recuerden que son off-label y es muy, muy importante pesquisar si la paciente está en edad fértil o no. Ahí vamos a ver consideraciones al respecto. Bueno, ahí no está anotado, pero también fármaco de elección como antiandrógeno sería la espironolactona, ¿sí? Bueno, si el paciente tiene mala adherencia al minoxidil tópico, podemos dar minoxidil oral, le podemos dar, en vez de loción espuma, le podemos dar minoxidil oral más minoxidil local, le podemos dar finasteride tópico, que ahora vamos a hablar de eso, y podemos asociarlo con inyecciones de dutasteride, plasma, low level laser therapy y microneedling. Pacientes que son temerosos al tratamiento con antiandrógenos oral, le podemos dar finasteride tópico o inyecciones con dutasteride. Y en pacientes que tienen seborrea intensa con signos de hiperandrogenismo ovárico, podemos dar fármacos antiandrogénicos que mejoran la seborrea, bicalutamida y espironolactona. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos por separado. Bien, vamos a hablar un poco de minoxidil. El minoxidil, como dice mi amiga Mariana Martín, es el Messi de la tricología. Desde que apareció el minoxidil tenemos éxito, mucho éxito con nuestros tratamientos. Sabemos que el minoxidil fue descubierto allá, informado allá en el año 1963 como una droga que se indicaba para la hipertensión refractaria. En este caso las dosis que se daban eran de 20 a 80 miligramos por día. Se usó muy poco porque tenía bastantes efectos adversos, y uno de los efectos adversos más frecuentes era la hipertricosis. Entonces, generaron el uso tópico allá en 1992, 1996, se empezó a usar de manera tópica, primero al 2% y luego al 5%. Y en el año 2015, un tricólogo muy conocido que se llama Sinclair sugirió a ver qué resultado teníamos en el pelo utilizando muy bajas dosis, y ahí empezamos a usarlo de manera oral a muy baja dosis, que ahora vamos a ver cuáles serían, ¿sí? Bien, entonces el minoxidil teníamos loción y espuma, oral y sublingual. El sublingual no hay marca comercial todavía. ¿Cuál va a ser
el mecanismo de acción del minoxidil. El mecanismo de acción del minoxidil antes se pensaba que era únicamente vasodilatador por apertura de los canales de potasio, pero hoy le encontramos cada vez más, más funciones y más beneficios. Lo que sabemos que va a generar este minoxidil va a cortar la fase telógena, por eso genera un shedding, ¿sí? Si el telógeno, recordemos que el telógeno duraba aproximadamente 3 meses. Si yo le doy minoxidil al paciente, ese tiempo de telógeno se acorta y va a perder el paciente todos los telógenos que tenía en su cuero cabelludo, los va a perder casi juntos, como si fuera una muda de pelo. Generalmente los telógenos tienen una vida de 3 meses puestos en la cabeza y se van perdiendo asincrónicamente. El minoxidil lo que hace es como estimular la pérdida del telógeno, acortando su fase para que entre un anágeno nuevo a ocupar su lugar. Y ese anágeno va a tener una vida media más larga. También genera hipertrofia de los queratinocitos, aumenta el grosor del bulbo y de la fibra capilar. El minoxidil entonces va a tener un efecto vasodilatador, pero también va a tener un efecto antiinflamatorio, inductor de las betas-cateninas, antiandrogénico, aunque no lo crean, y activa la síntesis de ADN y proliferación celular, lo que va a hacer que el pelo sea más grueso. Acá está un cuadrito con el mecanismo de acción, por qué dicen que va a tener todos esos efectos. Va a tener su efecto dilatador por apertura de los canales de potasio, supuestamente tiene un efecto antiinflamatorio porque inhibiría el gen de la interleuquina 1, tiene un efecto inductor de las beta-cateninas y tiene un efecto antiandrógeno, aparentemente, porque también disminuye la síntesis del receptor androgénico. No, disminuye la síntesis de la 5-alfa reductasa, perdón. Bien, sabemos que el minoxidil necesita transformarse para tener su función, su forma activa, ¿sí? Estas enzimas que lo metabolizan las tenemos en el hígado y en la vaina radicular externa. Hay varios estudios que demostraron que, por ejemplo, el ácido acetil salicílico va a disminuir las sulfotransferasas hepáticas, por ende, pacientes que toman aspirineta o ácido acetil salicílico a baja dosis crónicamente podrían tener un resultado menor cuando le damos vía oral. Y si utilizamos ácido retinoico, en las versiones locales podemos tener un aumento de la acción de las sulfotransferasas. Bien, entonces en la vaina radicular externa tenemos las sulfotransferasas que van a hacer que el minoxidil que ponemos tópico se vuelva activo. Y tenemos la versión loción y la versión espuma. La versión loción, como tiene, todos sabemos, un excipiente que se llama polietilenglicol, genera bastante reacción de hipersensibilidad o alérgica, picazón, escamas, costras, y suele dejar el pelo como con una caspa dura, o como dicen algunas pacientes mías, que le arma el pelo, pero a otros pacientes realmente le molesta, y sobre todo les molesta si genera prurito y descamación. La versión espuma no tiene polietilenglicol, es mucho mejor tolerada. Bien, bueno, acá está el trabajo que dice que la tretinoína, 0.1%, si la colocamos junto con la loción, va a aumentar la función de la SULT1, generando mayor transformación de minoxidil a su versión activa, y que la baja dosis de aspirina disminuiría la actividad de la SULT1 en pacientes, o sea, pacientes que estaban teniendo buena respuesta a minoxidil empezaron a tomar aspirina y disminuyó su efecto. Bien, sabemos, hay muchos estudios, este fue uno de los estudios que N más grande de pacientes tuvo, pero sabemos que el minoxidil es una droga segura, que solamente se reportaron efectos adversos en un 20.6% y discontinuó muy poca porcentaje de la población, solamente un 1.7% de todos estos 1.400 pacientes a los cuales le hicieron este metaanálisis. Entonces, tenemos que saber también que los efectos adversos son dosis dependientes y el hirsutismo es el efecto adverso más frecuente.
Acá tengo una pacientita mía que la empecé a tratar en la pandemia, me acuerdo. Empecé con una dosis baja. Esto lo quiero decir. Acá parte un poco de mi experiencia. Hay pacientes que son mucho más sensibles a otros al minoxidil. Entonces, de repente, nosotros pensamos que estamos dando una dosis sumamente baja, un 0,5, 0,75, y el paciente tiene un montón de efectos adversos. Esto tiene que ver, generalmente, con la variabilidad de las sulfotransferasas que tiene este paciente, porque hay bastantes isoformas de estas sulfotransferasas que pasan el minoxidil a la fase activa. Esta paciente me generó esta hipertricosis con 0,5 miligramos, ¿sí? O sea, es una hipertricosis muy importante. Ahora vamos a ver en qué zonas más frecuentemente aparece. Pero tenemos pacientes que toman 2 miligramos, 2,5 miligramos y no tienen hipertricosis. Entonces, eso claramente se debe a la sensibilidad que tenga cada paciente a la droga y a los isotipos de sulfotransferasas que tenga. Bueno, este artículo se publicó hace unos años, pero es muy interesante, donde vieron de los pacientes que tenían hipertricosis, dónde eran las zonas más afectadas que aparecía el pelo por minoxidil. Las zonas más afectadas son las que están en color rojo, aparecían en la sien y en los pómulos. Después, en menor medida, aparecían en la zona intermedia, en el bozo y en el mentón, y en menor medida aparecía en la zona frontal, en el entrecejo y las mejillas. Bueno, el efecto shedding es importante decírselo al paciente, por esto que les decía, yo empiezo a darle la medicación y el paciente ve que se le cae mucho más el pelo de lo que se le caía, y eso es algo real. Si el paciente todavía tenía un montón de telógenos, porcentaje de telógenos alto en el cuero cabelludo, el minoxidil va a hacer que ese pelo en telógeno caiga más rápido. Bueno, aspectos prácticos. Sería de buena práctica colocar algún listado de efectos adversos cuando uno presenta la medicación. Ahora, por suerte, tenemos marcas comerciales que obviamente traen las indicaciones y los efectos adversos, pero antiguamente cuando se formulaban en farmacias, no teníamos este detalle de los efectos adversos. Cuando ponemos en la receta es importante poner miligramos y no porcentajes. Las cápsulas eran más seguras que los comprimidos, pero ahora que tenemos marca comercial, realmente los comprimidos son seguros. Y la dosis, uno tiene que ser muy claro qué dosis pone en la receta, ¿sí? Bueno, en mujeres y en hombres, estas son las dosis, pero esto es lo que dice la literatura. Yo recomiendo empezar realmente de a poco. En la mujer empezar con 0,25 y cada 3 meses ir subiendo 0,25, y en la mujer la dosis máxima que yo doy es de 2,5 miligramos, y en el hombre se puede empezar de 2,5 o de 1,5 y vamos subiendo 1,25 cada 3 meses, teniendo una dosis máxima de 5 miligramos. ¿Cuáles son los efectos adversos del minoxidil? En el rango del tiempo, ¿sí? La taquicardia suele aparecer en las primeras 24 horas, el aturdimiento o abombamiento en la primera semana, la cefalea más o menos a los 20 días de tratamiento, y la retención de líquido, que vamos a ver por qué se da, el edema periorbitario y la hipertricosis, más allá del mes y medio o alrededor de los 3 meses. Bueno, y esta es una novedad, una perlita que me enteré o la vimos tanto en el meeting este año en marzo como en el Barcelona Hair Meeting en noviembre de 2024, que es que también este gran tricólogo que se llama Andy Goren está estudiando que aparentemente el minoxidil, aparte de todos sus efectos, tendría un efecto rejuvenecedor, ¿sí? Todo esto es ex vivo, pero bueno,
hicieron cultivos de folículos pilosos, se estudió que los folículos pilosos que estaban envejeciendo naturalmente o cronológicamente había un aumento de los radicales libres, entonces hicieron cultivos de esos folículos pilosos y colocaron minoxidil en estos xenotrasplantes y se vieron resultados ampliamente positivos con la función mitocondrial, ¿sí? Como ven acá, no tengo un marcador, pero bueno, la acción mitocondrial es el rectangulito rojo, o sea que mejoró muchísimo la acción mitocondrial con minoxidil en comparación con el placebo. Bueno, la dosis de minoxidil oral tendría mejor efecto rejuvenecedor en el folículo piloso que los tópicos, y sí, pudieron ver en cultivos también, tenemos el rectángulo negro y el rectángulo rojo, que sistémico tuvo una mucha mejor respuesta a antirradicales libres comparado con local. Bueno, terminando con minoxidil oral, las indicaciones en pelo del minoxidil oral son todas, realmente. La alopecia por miniaturización, el efluvio telógeno, una vez que el paciente terminó de perder el pelo, ¿sí? Mientras el efluvio está en curso, yo sugiero no dar minoxidil porque es como que el paciente se pone mucho más ansioso y angustiado porque le genera mucha mayor caída y mucho más abrupta. En alopecia por tracción, en líquen plano folicular, en alopecia frontal fibrosante, en alopecia areata y en alopecias permanentes post-quimioterapia, indicamos minoxidil. Bien, este es un metaanálisis publicado en 2022 que se juntó una gran cantidad de pacientes y se vio cuáles son los tratamientos más efectivos no quirúrgicos para la alopecia androgenética. Y ahí salió en primer lugar el dutasteride, que dice que mostró mucha mejor respuesta en la medición total de los folículos luego de 24 semanas de tratamiento, seguido por el minoxidil oral al 5 miligramos, y luego venían finasteride y la loción de minoxidil al 5%. Entonces, sí, los resultados terapéuticos del dutasteride y el minoxidil a dosis mayores de 2 miligramos son muy, muy, muy prometedores. Lo que tenemos que tener en cuenta es a quién se lo damos y ir manejándolo con cautela. Bueno, hablando ahora un poco de inhibidores de la 5-alfa reductasa, recordemos que son antiandrógenos periféricos y que van a actuar sobre la enzima que convierte la testosterona a dihidrotestosterona, ¿sí? El finasteride inhibía solo la isoenzima tipo 2, mientras que el dutasteride inhibe la isoenzima tipo 1 y tipo 2. La concentración en sangre con el finasteride se llega a 1 o 2 horas, con el dutasteride 5 a 6 horas. Lo importante de recordar de este cuadro que quiero es que sepan que la vida media de finasteride es de 5 a 6 horas, mientras que la de dutasteride es de 4 a 5 semanas. Por ende, los efectos adversos que genere voy a tener que esperar 4 o 5 semanas para que se vayan, y es fundamental que si se lo estamos dando a una mujer en edad fértil, no quede embarazada por lo menos por 3 o 4 meses posterior a haber finalizado el tratamiento con dutasteride. Bueno, otra gran novedad que ya no es tan nueva, pero no me canso de hablar de sus beneficios, es el finasteride tópico, ¿sí? El finasteride tópico está de marca comercial en Europa, y los resultados que publicaron fueron muy, muy prometedores. Nosotros acá en Argentina lo mandamos a formular. Aparentemente el secreto para que tenga tan buena función es el vehículo, ¿sí? Ahora les voy a contar en qué vehículo se manda a formular. Lo que se hizo es un estudio con 458 pacientes, a cuales algunos le dieron finasteride tópico, otros placebo y a otros finasteride oral. Y fíjense qué maravillosos los resultados. Los resultados de la línea violeta son los de finasteride oral, mientras que los de la línea azul, que está levemente más abajo, son los de finasteride tópico. Entonces, es
una muy buena opción para pacientes que no le queremos dar finasteride oral, ¿sí? Bien, la mesoterapia con dutasteride también fue publicada hace tiempo, desde el 2013 en adelante. Nosotros acá en Argentina la empezamos a hacer hace pocos años y sabemos que el dutasteride, la inyección es profunda y la podemos hacer cada 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque su vida media es larga, como ya sabemos, y vamos a tener excelentísimos resultados. Es muy doloroso, pero los resultados son muy buenos y no tenemos los efectos adversos sistémicos, ya que su absorción es insignificante. Bueno, dutasteride, finasteride, precauciones, recordar, pueden generar hepatotoxicidad, por ende no se lo vamos a dar a pacientes con función hepática alterada, puede generar alteraciones sexuales, puede generar fatiga, ojo con la depresión y ojo con la osteoporosis. Esto de fatiga, depresión y osteoporosis no son efectos adversos que tengamos muy frecuentes. Si le vamos a dar finasterida o dutasterida a mujeres posmenopáusicas, recordemos evaluar cómo está su masa ósea. El tema de la depresión, ahora tengo otra diapo más adelante, pero bueno, se estuvieron publicando... se publicó un artículo que directamente decía que finasteride generaba aumento de la tasa de suicidio, y este es un efecto, no sé si de la tasa de suicidio, pero que puede empeorar la depresión, que ya estaba descrito. Es muy bajo el porcentaje, pero está descrito, ¿sí? Bueno, ahora voy a fármacos con efecto antiandrógeno en mujeres. Tenemos centrales y periféricos. Los centrales, a nivel ovárico, anticonceptivos, suprarrenales, corticoides e hipofisarios son los que inhiben la GnRH, en esos no me voy a meter. Vamos a hablar más de los periféricos, son aquellos que inhiben la producción de dihidrotestosterona, como finasteride o dutasteride, o que bloquean el receptor androgénico. De estos tenemos el acetato de ciproterona, que antiguamente usábamos la marca Diane como anticonceptivo, espironolactona, bicalutamida y flutamida. ¿Sí? Flutamida ya no se usa, ¿por qué? Porque generaba mucho daño hepático, ¿sí? Aumentaba muchísimo las transaminasas con mucha posibilidad de daño hepático. Bien. La drospirenona es una de mis favoritas, se usa como anticonceptivo, ¿sí? Es un derivado de la 17-alfa-espironolactona, pariente de nuestra espironolactona que vamos a hablar más adelante. Tiene actividad antiandrogénica, progestagénica y antimineralocorticoide. Genera supresión ovárica, o sea que lo podemos utilizar como anticonceptivos. Antiguamente se daba con etinilestradiol más drospirenona. Hoy en día existe la drospirenona sola como anticonceptivo. Inhibe la ovulación mediante la supresión de la actividad del eje hipotálamo hipofisario, disminuye la tensión arterial, disminuye la retención de líquidos y el peso corporal por su acción mineralocorticoidea. Y acá, como les puse, se puede dar sola como anticonceptivo o acompañado con etinilestradiol. Contraindicaciones, pacientes fumadoras, pacientes que tengan migraña, pacientes que tengan hepatopatía, oclusión coronaria. Bueno, estas son contraindicaciones bastante relativas, pero hay que tenerlas en cuenta. El acetato de ciproterona, el antiguamente llamado, que se indicaba el Diane, que tiene un efecto antiandrogénico espectacular. Todos hemos tenido, a los que tenemos algunos años, algún paciente con síndrome de ovario poliquístico o pacientes hirsutas con seborrea y alopecia androgenética que tomaban acetato de ciproterona. Tiene un excelente resultado antiandrogénico, pero se sabe, en estos últimos 10 años diríamos, que cuando se tomaban por largos periodos de tiempo aumentaban el riesgo de meningiomas por 20, o sea, podía inducir insulinoresistencia y aumentaba el riesgo de meningiomas, así que casi no se utiliza. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la espironolactona. La espironolactona, que medio la teníamos en nuestra cartera de tratamientos, pero
pero cuando uno hablaba de antiandrógeno siempre se cruzaba por la cabeza finasteride y dutasteride. Vamos a ver todos los beneficios de la espironolactona. Bueno, la espironolactona, el mecanismo de acción y farmacocinética. La espironolactona se usaba clásicamente como agente diurético y antihipertensivo. ¿Por qué? Porque antagoniza el receptor de aldosterona. Entonces, eso nos bloqueaba el eje renina-angiotensina-aldosterona y tenía un efecto, bloqueaba la absorción de sodio y cloro y evitaba la eliminación del potasio, ¿sí? Entonces eso hacía que el túbulo glomerular no captaba agua y tenía un efecto diurético. Sus propiedades antiandrogénicas tienen que ver con es un efecto de antagonista competitivo del receptor de testosterona y de hidrotestosterona en la unión de los receptores de andrógeno. Ahora les voy a mostrar un grafiquito. ¿Qué quiere decir? Que hace inhibición competitiva del receptor androgénico. Recordemos, finasteride y dutasteride actuaban sobre la 5-alfa reductasa, mientras que la espironolactona actúa competitivamente directamente en el receptor androgénico. Aparte tiene otras funciones como antiandrógeno, ya que degrada un cofactor del citocromo P450 necesario para la síntesis de testosterona a nivel gonadal y suprarrenal, y aumenta los niveles de globulina transportadora de hormonas sexuales. Recuerden que la testosterona que está unida a la globulina transportadora de hormonas sexuales no tiene función, ¿sí? Entonces, cuanto más tengamos unidas a estas globulinas transportadoras, menos actividad androgénica vamos a tener. Bien, el efecto de la espironolactona va a generar una reducción de la actividad de la 5-alfa reductasa, aunque esto es controvertido, pero se ve que se forma menos dihidrotestosterona. La biodisponibilidad por vía oral es aproximadamente de un 90% y se encuentra, estos metabolitos se encuentran unidos a proteínas en un 98%. El metabolito primario de la espironolactona es la calrenona. Esta calrenona suele tener una vida media de 12 horas, ¿sí? Tenemos que darlo con alimentos porque los alimentos aumentan su absorción y saber que sus metabolitos se excretan por la orina y por la bilis. Entonces, la espironolactona se ha usado clásicamente como diurético ahorrador de potasio y estas indicaciones están aprobadas por la FDA. Está aprobado por la FDA el uso en insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, edema asociado a cirrosis hepática o síndrome nefrótico o hiperandosteronismo primario, pero en dermatología no tenemos indicaciones aprobadas. ¿Pero para qué se usa? Y se usa con muy buenos resultados. Para el acné, para el hirsutismo, para la hidradenitis supurativa y para la alopecia androgenética. Bien, acá tenemos un cuadrito que resume todo esto que les dije, del uso de la espironolactona en dermatología, la biodisponibilidad, que con los alimentos aumenta la absorción, y que las indicaciones aprobadas son más bien las cardiológicas. Bueno, y acá tenemos las dosis de inicio, ¿sí? Las dosis de inicio, generalmente, como vamos a ver ahora los efectos adversos, es ideal empezar de a poco, porque si yo empiezo con una dosis plena, lo más probable es que tenga los efectos adversos todos juntos. Entonces, es de buena práctica ir subiendo de a poco la dosis de espironolactona. La dosis de inicio generalmente es 25 a 50 miligramos por día. Si lo asociamos con minoxidil, el minoxidil lo va a tomar a la noche el paciente. El minoxidil, recuerden que generaba retención de líquidos, entonces el uso de la espironolactona a la mañana me va a ayudar a eliminar con la poliuria ese líquido que retuvo el minoxidil, ¿sí? En acné se hablan de dosis de 50 a 100 miligramos por día, en hidradenitis supurativa de 100 a 200, en alopecia androgenética de 100 a 200, yo, experiencia personal, nunca llegué a 200 porque ya con 100 el efecto es muy bueno y los efectos adversos son tolerados, ¿sí? Y en el hirsutismo 100 miligramos por día. Cuando estamos dando 100 miligramos por día, lo ideal es partir la dosis. ¿Qué quiere decir? Darle un 50 a la mañana y un 50 a la tarde. O empezar 25 y 25,
después 50 y 25, y ahí ir subiendo paulatinamente, ¿sí? La duración de tratamiento dice que es de 3 a 24 meses, pero entre nosotros me parece que es medio de por vida. ¿Por qué? Porque cuando dejo de administrarlo, paulatinamente se vuelve a foja cero, o sea, el paciente sigue teniendo su circulación androgénica. No se requieren análisis en mujeres sanas menores a 45. Esto, ojo, ojito, ¿por qué? Porque necesito tener por lo menos en la vida alguna función renal, que el paciente no tenga un síndrome nefrótico y yo le estoy dando espironolactona. Bueno, una función hepática, glucemia, hemograma, hepatograma, eso sería ideal tenerlo, quizás no al inicio, pero sí un antecedente de que la paciente es sana, ¿sí? Bueno, y los efectos adversos frecuentes en un 15 a 30%, y es muy frecuente, en mi práctica por lo menos, da irregularidad menstrual. O sea, el paciente empieza a tener spotting durante todo el ciclo o tiene ciclos muy cortos. Por eso es ideal a veces, cuando sucede esto, asociarla con drospirenona como anticonceptivo, que aparte tiene acción antiandrógena. Bueno, después, infrecuentes, sensibilidad mamaria, el paciente, las mujeres tienen dolor mamario, disminución de la libido puede generar, mareos, náuseas, cefalea, poliuria por su efecto diurético, y puede generar fatiga también como todos los antiandrógenos. Puede generar hiperpotasemia en pacientes con enfermedad renal o con insuficiencia cardíaca o cuando está asociado con otros fármacos que también son agarradores de potasio. Y por supuesto está totalmente contraindicado, al igual que finasteride y dutasteride en el embarazo. Bueno, entonces acá tenemos el modulactone, que es la espironolactona que lanzó Panalab, que va a tener su función a nivel renal, y esto va a tener sus efectos sobre hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, hiperaldosteronismo primario, cirrosis hepática con ascitis. Esas son las indicaciones aprobadas. Y en las nuestras dermatológicas va a tener muy buen resultado en hirsutismo, acné hormonal, alopecia androgenética y ovario poliquístico e hidradenitis supurativa. Bueno, acá tenemos el cuadrito este que les comentaba. La espironolactona va a bloquear, es ese triangulito de color violeta, va a bloquear directamente el receptor androgénico por acción competitiva, y este receptor androgénico va a estar en la piel y en el cuero cabelludo, por eso es tan efectivo para el acné también. Y mientras finasteride y dutasteride lo que hace es bloquear la 5-alfa reductasa, por ende la testosterona sí se une a ese receptor, pero no le permite el pasaje de testosterona a dihidrotestosterona. Y estos efectos, sobre todo finasteride, solo se genera en el cuero cabelludo. Dutasteride también afecta la piel. Bueno, indicaciones del modulactone: mujeres con alopecia androgenética femenina, es primera línea de tratamiento único o con anticonceptivos. Es ideal combinarlo con minoxidil oral porque disminuye el edema y la hipertricosis. La hipertricosis que va a disminuir no es la que genera el minoxidil, sino es la hipertricosis de aquellas pacientes que tienen hiperandrogenismo, ¿verdad? Bueno, mujeres con signos de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo y ovario poliquístico. Las dosis, como les dije, hay que ir tanteándolas y subiéndolas o bajándolas artesanalmente. Bueno, efectos adversos frecuentes, irregularidad menstrual, ya lo hablamos, y poco frecuentes, reacciones de hipersensibilidad, síntomas gastrointestinales, poliuria, sensibilidad mamaria, somnolencia, hiperpotasemia y sangrados vaginales. Precauciones y contraindicaciones. Precauciones, controles de laboratorio, como les conté, ver la función renal y cómo tiene el potasio. Interacciones con otros diuréticos que se pueden potenciar, con antihipertensivos que se pueden potenciar y con anticoagulantes que tendrían un efecto inhibidor sobre el anticoagulante. En hombres, en hombres no se usa para la alopecia androgenética, pero sí se usa como antihipertensivo o en insuficiencia cardíaca. Y en hombres me puede dar ginecomastia, disminución de la libido y feminización, al igual que finasteride y dutasteride. En lactancia, en algún momento se hablaba de que estaba
aprobado. Pero la realidad es que su metabolismo, que es la calrenona, que es el metabolismo principal, pasa a la leche materna. Así que no creo que esté tan ubicuamente aprobado. Bueno, diabetes en ancianos debe ser por la función renal y la cantidad de proteínas circulantes. Y está totalmente contraindicado en embarazo, en insuficiencia renal aguda o crónica, insuficiencia hepática, en hiperpotasemia preexistente y en enfermedad de Addison porque tienen déficit de aldosterona. Bien, que este es el datito más lindo para nosotros los que hacemos pelo. Hay varios estudios que se les dio espironolactona a pacientes con antecedentes de cáncer de mama y aparentemente por ahora, porque hay pocos años de seguimiento, pero sería un antiandrógeno seguro para indicar en pacientes con alopecia androgenética con antecedentes de cáncer de mama. ¿Sí? Esto es lo que está publicado. Bien, entonces, vamos viendo las medicaciones orales para alopecia. Tenemos la espironolactona, que es el antiandrógeno periférico, la vamos a dar en alopecia androgenética femenina, posmenopáusicas o premenopáusicas, premenopáusicas. La dosis habitual es de 25 a 100 miligramos por día. Posmenopáusica se la vamos a dar en pacientes que tuvieron antecedente de cáncer de mama, ¿no? La vía de administración es oral y los efectos adversos más frecuentes y la irregularidad menstrual. Si el paciente quiere quedar embarazada, lo vamos a suspender un mes antes, ¿sí? El finasteride lo vamos a dar para haga masculina, para haga femenina en posmenopáusicas, esto es off-label, 1 miligramo por día en el hombre, 2.5 miligramos por día en la mujer, se toma vía oral, puede generar como efecto adverso disminución de la libido y disfunción sexual, aparte de los otros efectos adversos que le dije. Ojo con la depresión, ojo con la masa ósea, ojo con la fatiga muscular. Bien, dutasteride, vida media muy larga, 0.5 miligramos día o 3 veces por semana o 7 veces por semana en hombres. En mujeres que estén absolutamente posmenopáusicas y tener en cuenta que tengan... Yo generalmente inicio con finasteride y después de un año, si veo que quiero más respuesta, paso a dutasteride. Mismos efectos adversos, disminución de la libido, disfunción sexual. Y si la mujer va a estar a buscar embarazo, 6 meses antes le hago suspender la medicación. El minoxidil, ya hablamos de todos sus efectos maravillosos, lo podemos usar de manera tópica, de manera oral, y el minoxidil no es necesario suspenderlo antes de buscar embarazo. Bien, para ir terminando, la bicalutamida es otro de los antiandrógenos que se empezó a publicar, sobre todo en tratamiento oral y en mesoterapia. Es un perfil seguro, es como un pariente de la flutamida, pero no eleva transaminasas. La dosis no es muy clara, dicen de entre 10 a 25 miligramos. Es un agonista de la hormona liberadora de gonadotrofina. Se usó para cáncer de próstata metastásico y se vio este efecto que tenía estimulante del crecimiento del anágeno antiandrógeno. Presentaron las mujeres buena adherencia al tratamiento, tienen perfil seguro, se desconoce la dosis ideal. Es un antiandrógeno puro, no esteroideo, por eso no tiene acción anticonceptiva y tampoco inhibe la 5-alfa reductasa. Bloquea directamente la unión del andrógeno a su receptor. Bueno, fármacos con efecto antiandrógeno, los únicos aprobados en alopecia femenina son el acetato de ciproterona y la espironolactona, el resto no están aprobados. Ojo con el acetato de ciproterona, recuerden que trae meningioma. Bueno, ¿y qué pasa con el cáncer de mama? Esto que les decía. Si yo doy finasteride, dutasteride, bloqueo la 5-alfa reductasa, hay un aumento relativo de testosterona, porque la testosterona que se iba a transformar en dihidrotestosterona no se transforma, entonces esa testosterona tiene un aumento relativo y por acción de la aromatasa puede pasar a estradiol, ¿sí? Entonces podemos tener un aumento de estradiol cuando no era natural,
sabemos que la relación estradiol-testosterona, si está aumentada, esto es genotóxico, mutagénico, carcinogénico y activa las telomerasas. Por ende, en cáncer de mama propio o antecedente cáncer de mama personal, tratamos de no dar finasteride y dutasteride. Los fármacos que tienen efecto antiandrógeno seguros para pacientes con antecedente de cáncer de mama, este es el estudio que les contaba, se estudiaron 746 mujeres, 2 años de tratamiento, este estudio ya va como 10 años de tratamiento con espironolactona de 50 a 200 miligramos y no se asoció al riesgo de recidiva de cáncer de mama. Bien, antiandrógenos y búsqueda de embarazo, más o menos ya lo hablamos. Si le estoy haciendo tratamiento con plasma rico, no hay que suspenderlo, es compatible. El minoxidil tópico y el minoxidil oral son compatibles. La espironolactona es compatible si lo suspendo un mes antes. Finasteride, interrumpir el tratamiento un mes antes. El minoxidil oral dice 1 a 4 semanas antes, pero la realidad es que el paciente puede suspender el minoxidil, tiene una vida media muy, muy corta cuando descubre que está embarazada, ¿sí? La espironolactona hay que suspenderlo un mes antes. Acá dice que es compatible con la lactancia. Yo esto del metabolismo de la canrenona que pasa a la leche lo evaluaría realmente. Finasterida, acetato de ciproterona, suspender 1 o 2 meses antes. Bicalutamida y dutasteride, bicalutamida 2 meses antes y el dutasteride 6 meses antes. Todo esto por su vida media. Bien, depresión y cambios de humor. Se vio que la modulación del receptor, se genera una modulación del receptor GABAérgico con finasteride y dutasteride, y esto disminuye en neuroesteroides, baja los niveles de dopamina y baja los niveles de andrógenos, ¿sí? Esto hace finasteride y dutasteride, entonces aparte de bajarme los niveles de andrógenos, disminuyen los neuroesteroides. Esto podría agravar la depresión en pacientes con tendencia a depresión o pacientes que toman antidepresivos. No quiero decir que no le podamos dar finasteride y dutasteride, pero sí tenemos que estar atentos a ver si con el inicio de finasteride o dutasteride ellos empeoran su estado de ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está descrito que hay un porcentaje que empeora la depresión y, como salían estos artículos últimamente, podría aumentar el riesgo de suicidio. Pero esto también salió en su momento con el Roacutan, o sea, son como estudios muy puntuales que vienen a hablar de efectos adversos de un porcentaje bajo en la población, pero tengámoslo en cuenta, ¿sí? Un después otras cosas que no tengo experiencia, clascoterona tópica, es un antiandrógeno tópico que se usó para el acné, no tiene una respuesta fabulosa, pero bueno, es una molécula que antagoniza receptores androgénicos a nivel de la papila dérmica y en el sebocito, y los estudios fueron buenos, con una excelente respuesta, pero menos que el minoxidil tópico. Y después la cetiricina tópica es un anti-H1 de segunda generación, tiene efectos antiinflamatorios y disminuye la expresión de prostaglandina D2, que esta inhibiría el crecimiento de pelo y estimula la miniaturización. Esta prostaglandina D2 se ve disminuida por la cetiricina tópica. Y estimula la prostaglandina E2, que tiene efecto positivo en el crecimiento capilar. Se hizo una revisión sistemática, avala su uso al 1% para la alopecia androgenética. La realidad es que tienen menos efectos que el minoxidil, pero si queremos dar otra cosa tópica que no sea minoxidil, podemos probar con la cetiricina tópica. Bueno, terapia con láser de baja potencia, esto es el Low Level Laser Therapy, tiene un montón de efectos positivos sobre el anágeno, nunca como tratamiento solitario, está bueno ponerlo como tratamiento coadyuvante. Microagujas hay un montón de estudios últimamente que avalan su uso, tanto en dermarollers como en dermapen.
Hay un estudio que acá les muestro, que justamente presentaron en el último meeting, que compararon el minoxidil tópico solo con el minoxidil con microneedling y los efectos fueron como un 40% mejores, ¿sí? Muy, muy buena respuesta. Plasma rico en plaquetas, ya sabemos que lo usamos para un montón de patologías, aumenta el anágeno, aumenta factores de crecimiento, 3 sesiones, una por mes, o una sesión cada 3 meses. No abusar, yo no haría más de 3, 4 sesiones al año, ¿sí? Puede generar dolor, eritema y sangrado, eso ya sabemos, es bastante inocuo, pero es bastante doloroso. Bien, tips prácticos, combinar microagujas con plasma rico en plaquetas, low level laser therapy diario o 3 veces por semana. Hay que tener, es importante descartar o tratar psoriasis o dermatitis seborreica, que son los que me empeoran absolutamente la progresión de los tratamientos. Es típico que un paciente venía muy, muy bien con el tratamiento y de repente desmejora o tiene una alopecia fibrosante en patrón o tiene una dermatitis seborreica. Aclarar al paciente que debe lavarse diariamente la cabeza, que la seborrea, el cambio del microbioma con el no lavado me genera un efecto inflamatorio, ese efecto inflamatorio me va a empeorar el ciclo del pelo y voy a tener mayor caída por su efecto inflamatorio. Sugerir camuflaje o trasplante capilar si vemos que los tratamientos ya no progresan más o que ya llegamos a un tope de la respuesta. Y siempre seguir a los pacientes con imágenes, tratar de estandarizar y sacar imágenes cada 6 meses, no una vez por mes, ¿sí? Bueno, más o menos lo mismo. Y hoy en día ya sabemos que está en boga, está muy de moda el tema de la alimentación y de la vida saludable. Todos nuestros pacientes, si los suplementamos un corto tiempo con aminoácidos derivados de la vitamina C, hierro, zinc, magnesio, vamos a tener un plus en el buen funcionamiento del ciclaje capilar. También vamos a sugerirle al paciente que trate de tener un estilo de vida saludable, que duerma más de 8 horas, que trate de no comer ultraprocesados, que haga actividad física, y bueno, y todas las sugerencias que existen hoy en día en la medicina funcional, que tenga una dieta rica en proteínas, frutas, verduras, deje los ultraprocesados, eso también es bueno para la salud capilar. Y terminé. Gracias. Bueno, muy bien, Ceci. Gracias, sí, Gracias. genial. Podés tomar un vaso de agua después de... Sí, porque hay un montón de preguntas, ¿eh? Bueno, espera que me voy a sacar esto. Hidrátate. Me voy a hidratar. Sí, espera. Voy a dejar de compartir. Mientras voy a ir chusmeando para ir viendo las preguntas. Acá. Bien. Mi nariz se está poniendo roja. Bueno. Bueno, gracias, Ceci. Estuvo buenísima No. la re clarita. Un placer. Vamos a empezar. No voy a empezar por mis dudas porque sería muy egoísta, así que voy a ir preguntando lo que preguntan acá en el chat. Bueno, lo de grabado ya respondimos que se iba a quedar grabada, eso no es para Ceci. Y acá pregunta, en pacientes premenopáusicas, pregunta Gonzalo, pero con antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿recomienda usar espironolactona? Bueno, creo que lo dijiste que sí, después de la pregunta, pero es lo único que se podría dar como antiandrógeno, me parece, ¿no? No. En pacientes, bueno, en premenopáusicas elegimos la espironolactona siempre, ¿sí? Lo que decimos es que en el paciente que tiene antecedente propio de cáncer de mama, damos espironolactona. Si es un antecedente familiar muy fuerte, por ejemplo, se murió la tía, la madre, hermana, la mamá. Ahí hago, ojo.
Sí, yo creo que cuando hablamos de antecedente de cáncer de mama y tratamiento antiandrógeno, es en la persona, no es en la familia. Bien, queda claro. Y ahí engancho esta pregunta, porque tengo mucha paciente que no es menopáusica, pero es un 45, que está empezando a tener una alopecia androgenética más marcada. Igual no, y ya no va, o ya no va a tener hijos, todavía no está menopáusica, pero totalmente decidido, se cuida de alguna otra manera, o tiene DIU, o está operada. ¿No le das tampoco dutasteride? No. No, a ver, te voy a ser muy sincera. Yo di mucho dutasteride cuando hubo el auge del dutasteride. Lo que pasa con el dutasteride, esto es experiencia personal, no hay review. No está en ninguna literatura. Sobre todo a la mujer la plancha a nivel libido y a nivel emocional, actividad física, es como que plancha mucho más que el finasteride. Para mí, en pacientes que están todavía en edad fértil, si tienen un DIU puesto, bueno, puedo acceder a darle finasteride o dutasteride si está muy avanzada, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora con esas mujeres es darles finasteride, siempre y cuando tengan un DIU o el cuidado de no embarazo sea muy estricto, porque mujeres de 45, mujeres de 48, mujeres de 50 se embarazan igual. Y lo que le doy es mesoterapia con dutasteride. La mesoterapia con dutasteride tiene unos efectos increíbles, duele un montón, se me han hipotensado pacientes con la mesoterapia con dutasteride, pero los resultados clínicos son maravillosos. Bueno, en las últimas después había una pregunta de cómo haces la meso, si lo haces igual con microneedle o solamente lo haces pápula profunda, bueno, ¿y cómo la formulás? Yo lo hago pápula profunda con el vibrador puesto. Hay pacientes que tienen más o menos tolerancia, pero tengo, por ejemplo, los brasileros y los mexicanos no lo hacen con puntura, lo hacen con el microneedling o con el dispositivo SMMP, que son para tatuajes, que están muy de moda en Brasil, y tienen unos resultados espectaculares. Así que si van a empezar, quizás hacer punto por punto, muy despacio porque es muy doloroso, es muy aceitoso el dutasteride, y lo que se puede mezclar es con silocaína, ¿sí? Con silocaína, y bueno, Rick Salmon, que también es un tricólogo amigo, también a veces lo mezcla con ácido hialurónico estéril, y eso es como que disminuye el dolor. Pero tiene un resultado increíble. Eso, sáquenle fotos porque la mesoterapia con dutasteride tiene muy buenos resultados. No tengo mucha experiencia con microneedling, sí tengo más experiencia con punturas profundas, ¿sí? Y duele mucho. ¿Y eso cómo se lo haces? ¿Uno por mes o cómo lo haces? Una vez cada 3 meses. Ah, bien espaciado, digamos. Bien espaciado, porque la vida media es larga, sí, lo dijiste. Larga. Bien. Sí, bien espaciado. Bueno, otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se utiliza el minoxidil como tratamiento? De por vida. De por Mientras vida. quiera tener pelo o hasta que salga un tratamiento mejor. Bien. Es así. Lo que tenemos que explicar es que esto no es curativo, o sea, esto genera un efecto en el pelo, si vos lo dejás, paulatinamente volvés o sea, no modifico nada a nivel genético, o sea, tengo una respuesta mientras doy la medicación, y si saco la medicación, paulatinamente volvemos a nuestro estadio basal. Y en algún momento se decía que el minoxidil se usaba un tiempo, porque si no después había shading, ¿eso ya no va más? No. O sea, 5 meses y después cortar. Cuando se empezó a usar el oral, se decía, úsalo 1 año y después vamos bajando la dosis, como el baricitinib para la areata, o sea, lo usamos X cantidad de tiempo y después vamos disminuyendo la dosis. Pero se empezó a ver que cuando disminuías la dosis los efectos se iban, o sea, es así. Si bien o sea, se mencionó hacer 1 año seguido de tratamiento y después discontinuar, a ver si todo ese pelo que había estimulado quedaba en la cabeza, se sabe que no, que se cae todo. Bien, o sea que para siempre. Igual que los antiandrógenos, digamos. Exacto. Otra pregunta acá, ¿cómo es la formulación de cetiricina tópica? Al 1% en loción hidroalcohólica.
No tengo mucha experiencia, solo lo dije porque está escrito, pero no Bien. tengo experiencia. Después, otra pregunta más. ¿Se puede asociar espiro con finasteride en mujeres? Yo calculo que se debe poder, pero yo doy o espiro o finasteride. Claro, no darías dos, digamos. No. Y marcas de láseres que... ¿Usás el láser? ¿Vos lo usás así? ¿Tenés No. experiencia personal? No. Yo no uso láser, sí se los mando a las chicas de láser que ¿Lo tienen en hacen, el hospital? Sí. claro, que hacen excimer hacen. Yo no hago, pero hay muy buena respuesta, pero yo no hago. Lo que ¿Es yo un doy... casco o se pasa, digamos, el láser? No. tengo idea. El low level laser therapy, eso sí, no lo hago, pero le indico al paciente que lo compre, porque es un tratamiento que se hace 3, 4 veces por semana. Entonces, es muy difícil hacerlo en consultorio, porque el paciente tiene que venir 3, 4 veces por semana. Entonces, al paciente en realidad yo le digo, cuando le explico todos los tratamientos, le digo, bueno, este es un tratamiento coadyuvante que si usted puede acceder, Está es bueno. bueno. Lo que pasa es que la marca comercial buena sale casi $500. Ahora se los voy a poner acá. La marca comercial buena se llama... espera. Más opciones. ¿Y está en Argentina disponible, digamos? No, No. hay que comprar Hay que afuera. comprar por Amazon, digamos, una cosa así. Sí. No tengo donde tengo... Acá. Abrir. Bien. No, yo quiero poner algo y no me deja. Chatear con todos, acá. Enviar mensaje. Se llama Hair Max Laser Band 82. Esa es la marca que tiene... El pack. que más estudios científicos tiene, que Antonella Tosti la indica en Bolonia, o sea, es una vincha, tiqui, se lo pone el paciente en su casa. Bien. Hay Acá, centros que tienen cascos, pero esos centros el paciente tiene que ir, capaz que para ustedes es factible. Si en el un lugar paciente chico, no- capaz que sí, claro. Sí, claro, 3 veces por Tenés el semana. espacio, casco- es como la fototerapia, digamos, el paciente viene, Exacto. se podría hacer. Sí. Bien. Dani, ¿quiere hacer ¿quiere hacer una pregunta? Silenciate, Dani, que está silenciada. No se escucha. Acá estoy. ¿Me Ahí está, escucha? Dani. Sí, ahí sí. Sí. Sí, tengo casos refractarios y la paciente tiene una frontal fibrosante, pero también tiene una alopecia androgenética, ¿no? Y en el caso de la frontal fibrosante tiene ese tapón córneo perifolicular. Entonces, he dado, pero no sé si está correcto, algunas microdosis de isotretinoína asociado a Espiro. Quería saber tu opinión en esos casos que tenemos juntos con la frontal fibrosante más la Bueno, androgénica. ¿qué edad tiene la paciente? 48. Bueno, caso difícil. Generalmente en alopecia frontal fibrosante es de primera línea dutasteride, ¿sí? Siempre y cuando... Tiene antecedentes de cáncer de mama, por eso. Entonces no. Bueno, Está complicada la señora. entonces ideal espironolactona. Ideal espironolactona más minoxidil oral. Sí, con minoxidil está. Yo lo que quería saber era, ese tapón córneo, viste, perifolicular es molesto. Claro, pero ahora te voy a decir cómo lo vas a tratar. Vas a empezar tópicamente 3 veces por semana con Tacroderm o Tacrolimus o Tacrotic. 3 veces por semana con Tacrotic. 2 veces por semana con corticoides locales, con Salac, con clobetasol, ¿sí? Entonces, 3 veces por semana el Tacrolimus desde la piel hasta 1 centímetro para la línea de implantación, 3 veces por semana. El clobetasol 2 veces por semana. Minoxidil oral, la espironolactona en tu caso, pero si aún así permanece después de 1 mes de usar el Tacrolimus y los el corticoides, sí. clobetasol,
le vas a infiltrar recontra diluido con triamcinolona 6 miligramos, ¿sí? La triamcinolona de 6 miligramos la diluís al 50% con fisio y profundamente le vas a ir haciendo microabones en esa Doctora, zona. la paciente no es una paciente nueva, de hecho es derivada, ella empezó con la frontal fibrosante Sí, hace más de 7 años. De sí, hecho, yo la mido, esto que dice el grupo español de la frontal sí. fibrosante, las 9 líneas y todo esto, pero quería saber si yo puedo asociar la isotretinoína con la espiro. Sí, está indicado, sí. No importa la dosis, puedo No, y sí, indicar. idealmente dale una dosis baja de isotretinoína, porque la isotretinoína está indicada para Sí, la... microdosis, 2 o 3 veces por semana, ¿le Sí, pero con indicarías? la espirona no pasa nada, No pasa nada, nada. nada. Pero Bien, infiltrale los tapones para tener mejor respuesta. bien. Otra pregunta era, el DUTA, cuando haces mesoprofunda, ¿con qué agujas es? Y si puedes poner adentro del vehículo en el momento un poco de lidocaína. Sí, podés. Yo lo pongo con 27G, con, 27. Gruesa. sí, es ¿No que usas esas de 30, 32G de 4 milímetros que son no, cortitas? porque tengo que hacer una fuerza terrible y no me pasa el líquido. Pero es aceitoso, dijo. 27 y le Bien, vas pic, pic, te entra más fácil. O sea, la puntura es la misma. Solo bien. que, o sea, 27, si está bien afilada y vas cambiando la aguja, el paciente siente lo mismo con una en la cabeza que con una 30G, solo que vos tenés que hacer menos fuerza para que entre. ¿Y cuántos ml colocas en la sesión? Uno, Y pones un 10% de lido, sería. sí, 10% del ido cuando tengo en el hospital, cuando tengo, si no, le mando pura. Pero lo que está buenísimo es si tenéis, te armás una jeringuita. Yo tengo MMP, pero nunca hice con, yo soy brasilera, para Ay, que qué te diste lindo el cuenta. MMP, Tengo un quiero Marques uno. Chayanne, que es el del Sí, tatuador, que sí. voy cambiando, pero uso para hipomelanosis gutata, para melasma, para enfermedades, pero conducta no lo he usado. Así que Bueno, está muy bueno. Todos los brasileros lo usan y tienen unos resultados espectaculares. Yo quiero uno. Es muy bueno. Yo no sé ni qué es, si chicas, yo estoy coloqué ahí, intrigada. es la máquina del tatuador, el que Es tatuador una hace un máquina de tatuaje. tatuadores, pero es como, ¿Qué? Como una pistola de meso, ponerle una cosa así. no, No, es como una microaguja, es el que usa el tatuador para hacer tatuajes. No te voy a no me hago mandar un tatuajes, soy video. dermatóloga, chicas. De Te voy a hecho, mandar un hay video. estudios publicados, o sea, ya Sí, usamos hace muchos años, más que el microaguja, sí, más tiene que el unos efectos dermapen. espectaculares. Te voy a mandar un videito, Caro, Dale, yo después porque lo los comparto al grupo. brasileros hacen todo, sí. Ahí lo puse la marca, Chayanne es el... Vos Bueno, decís, bueno, lo voy a comprar. buenísimo. Estoy viendo a ver si quedó alguna pregunta más. ¿Qué opinás de la terapia LED? ¿Es LED? Es low LED, level laser therapy. es lo mismo. Es lo mismo, sí. Bien, Me gusta como coadyuvante. bien. Cuando el paciente ya te pide algo más, eso. Otra pregunta que hace María del Huerto, en AGA premenopáusica, ¿cuál sería el primero de elección? Que es lo que dijiste ya, la espironolactona, me parece. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Quedamos así? Hidrospirenona, espironolactona. Bien. Y Si quiero, formulación de finastería tópica, pregunta también. bueno, finasteride tópico, yo pasé por varias farmacias. La que más me gusta es la de una que se llama Biofarmacy, que es bastante conocida acá en Buenos Aires porque hace solo preparados. Y tiene una fórmula que se llama solución liposomada. Y eso no te engrasa y tiene una absorción espectacular y los resultados clínicos que he visto son muy buenos. A veces yo uso esa fórmula para, por ejemplo, tengo una paciente, ¿no? Premenopáusica, que tiene un cuadro NI, que la tratás medio por un efluvio telógeno crónico, pero no ves gran miniaturización, y le recreció el pelo con el minoxidil, y tiene un pelo bárbaro, pero te dice, acá quiero más pelo, acá.
Y ahí no le doy ni espironolactona, ni finasteride, ni dutasteride. Ahí a veces le mando el finasteride tópico. Y es increíble. O sea, para zonas chicas o para pacientes que no quieran tomar, es muy bueno. Y ¿en qué otro caso lo doy que anda muy bien? Para, y me pedís la formulación, ¿cómo es? ¿Al 1%? Al 1, ¿En puede qué? ser al ¿Y el vehículo 0,5 en o qué al es? 1. ¿Eh? ¿Y el vehículo qué era? Solución liposomada. Lo podés asociar con minoxidil también. Minoxidil al 5, finasteride Al 1. 0,5 o 1 en solución liposomada. Y esta 0,5 o 1%, ¿sí? Bien, Esa farmacia manda todo el país. bien. Biofarmacia. Perfecto. Bueno, acá esto creo que ya está, ya dijiste la respuesta, pero por las dudas, Janina Civico que pregunta en pacientes posmenopáusicas con antecedentes personales de cáncer de mama, la opción también sería espironolactona. Sí. Y o finasteride tópico. Y O minoxidil, obviamente. y minoxidil, siempre. Bueno, ahí Daniel que nos cuenta que usa la MMP de los tatuadores, marca, es Chayanne, no es como Chayanne, es con S, digamos. Eso lo voy a tener, ¿eh? No saben, no saben. Bueno, ¿cómo se formula Acá esto? pregunta Noelia, con melatonina el finasteride tópico no sé si es factible. No sé si es una buena combinación, eso habría que preguntarle a los de la farmacia. Viste que a veces a algunas lociones se le meten melatonina, sobre todo con minoxidil, pero con el finasteride no sé, no sé. Y después Nadia Cañadas, que la conoces, Sí, claro. pregunta, yo uso la vincha en sala de espera antes de mesoterapia. ¿Está ¡Ay, bien? qué grosa! La vincha de Low Level Laser Therapy. Ah, La esa. vinchita, una Muy bien. genia. Buenísimo. Está muy Bueno. bien. Y bueno, muy buena charla, muchas gracias. Eso hay un montón de esos mensajes, obviamente. Gracias. Y tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, y creo que ahí ya estamos. No sé si para que ahí me aparecen más. Paciente femenino con alopecia androgénica más alopecia